dicen que vuelves, volverás. Hola, bienvenidos a una clase de historia con el profesor Brian. En esta oportunidad desarrollaremos un tema sobre culturas. Hablar de culturas es muy sencillo. Lo que nos piden en un examen son cosas de cultura general, cosas básicas. Presten atención. Para entender la cultura tiahuanaco y su importancia en lo que es la historia del Perú, tenemos que analizar su ubicación geográfica. Es importante. Mira, aquí podemos observar el mapa del Perú y la zona donde los tiahuanacos se desarrollaron. Si has logrado identificar, es la zona del altiplano. Hablar de la zona del altiplano es hablar de unas condiciones agrestes, unas condiciones difíciles. En esa zona se desarrolla una zona geográfica llamado la meseta del Collao. Más o menos la geografía que se desarrolla es la siguiente. Es una zona tan elevada que llega a un nivel de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso ya es sorprendente, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a lo que son ciudades como Huancayo, Arequipa, estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar, 3.000, pero la meseta del Collao, donde se desarrollaron la cultura tiahuanaco, llega a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso ya es una zona muy elevada, ¿no? 4.000 metros sobre el nivel del mar, las condiciones son muy duras. El clima, la falta de oxígeno, o sea, te darás una idea de que vivir en esa zona es recontra complicada, ¿no? Y uno por ahí puede pensar, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Por qué no se retiraron? Y ahí está lo sorprendente de esta cultura. ¿Cómo pudieron adaptarse a esta zona de difícil geografía y se quedaron un buen tiempo? Casi 800 años se quedaron. ¿Cómo lo hicieron? Y ahí veremos lo sorprendente que fueron la clase sacerdotal, lo sorprendente que fue sus técnicas. Veamos. Entonces, veamos ese primer punto. Para entender la cultura tiahuanaco, tenemos que ver la zona geográfica, analizar. Se asentó en una zona de gran altura, que viene a ser el altiplano. El altiplano. En esta zona hay un relieve llamado la meseta del Collao, que es una zona elevadísima. La meseta del Collao, que hace que sea las condiciones muy difíciles. Y encima, cada año llega un desastre natural ahí que hace todavía el nivel, que condiciona a un nivel extremo de vida. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese desastre natural? Por ahí, estudiantes, vayan pensando. Empieza con H. Ya les diré. La cultura tiahuanaco no solamente ocupó esta zona, sino que se extendió a la zona del Perú, la zona sur, se extendió a la zona de Chile, zona norte, y abarcó más zona del país de Bolivia, ¿no? Entonces, es una cultura que abarcó gran extensión de territorio. Y por eso, esta cultura entra a un periodo de la historia. Cada vez que una cultura se expande, imponiendo sus costumbres, su religión, estamos en un periodo llamado horizonte. La cultura tiahuanaco entra a un periodo llamado horizonte medio, ¿sí? Ahí lo vamos a clasificar. El periodo sería el horizonte medio. Ahora, aquí hay una pregunta tramposa. Ten cuidado. Por ahí si te preguntan, ¿la cultura tiahuanaco nació en el horizonte medio? No te adelantes. Ten cuidado con esta cultura. Esta cultura nace en un periodo anterior, pero es en este periodo que tiene su máximo esplendor. ¿Cómo se llama el periodo anterior?
se le llama intermedio temprano. Ahí, ¿de acuerdo? O también llamado época de desarrollo regional. Ten cuidado, por favor, ten cuidado. Esta cultura abarca 2 periodos. También está en el intermedio temprano, o también llamado época de desarrollo regional. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Dale. Esa es la primera parte. Datito. Es importante tener los datos. Los datos nos sirven, es como una carta bajo la manga, ¿sí? Parece innecesario, pero cuando viene te puede dar una ventaja sobre otros estudiantes. Datito. Esta cultura nace a partir de un pueblito pequeño, llamado la cultura Pucará. Entonces ahí sería su origen más remoto. Ten en cuenta ese datito, por favor. El origen de la cultura Tiahuanaco estaría en una cultura puente llamado la cultura Pucará. Tengan cuidado con ese datito. Muy bien, chicos. Esta parte muy sencillo, ya lo tenemos y como te digo, para entender lo importante de la cultura Tiahuanaco, debemos analizar esta geografía. Veamos en características, que es lo que nos preguntan en un examen de admisión. ¿Cómo fue esta sociedad? ¿Cómo se pudo desarrollar 800 años en esta zona? Lo que nos preguntan es, ¿cuál fue su principal actividad económica? ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Cuál fue su principal actividad económica? La principal actividad está condicionado por la zona geográfica. Estás a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La agricultura no se desarrolla con facilidad, porque las plantas a esa gran altura ya empiezan a sufrir. No sufren el frío y un desastre natural llamado las heladas, que lo destruyen todo, congelan los campos de cultivo. Terrible. Por eso, a esta altura se dedicarán a una actividad en especial, una actividad natural de esa zona. Chicos, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, las plantas no son grandes, son plantas pequeñas. Son plantas pequeñas que nacen ahí. Estas plantas naturales se les llama ichu, y se convierten en un alimento natural de unos animalitos lanudos. Por ahí, ¿me podrás decir qué es? Por ahí. Las llamas, el guanaco, por ahí. A estos animalitos en conjunto, recuerda que se les llama camélidos. Por ahí también utilizan el término auquénidos. Así que, atento. En esta zona se dedicarán, aparecerán estos animalitos lanudos y se dedicarán a la crianza de estos animalitos. La ganadería. Principal actividad, la ganadería. La ganadería. Criar estos animalitos que pueda aprovechar su lana, su carne, por ahí, su carne. La ganadería. Principal actividad, crianza de camélidos. Crianza de camélidos. Guanaco, alpacas, por ahí, llamas. Mira, y puedes jugar con los nombres, ¿no? Tía Guanaco. Guanaco. Por ahí podrías inmediatamente relacionar a esta actividad, crianza de camellos. Ahora, yo te dije que es difícil esta zona, difícil. Cuando llegue un desastre natural, recuerda, ya estamos empezando con los inviernos. Normalmente en las ciudades, el invierno, ¿a cuánta temperatura llega? En las ciudades como Lima, ¿qué alta temperatura? El invierno para los limeños es 18 grados, 16, 15, eso es frío. Las refrigeradoras están a 4 grados, por ahí 3 grados, normalmente 7 también. Pero hay un desastre natural que golpea la sierra en invierno y las temperaturas lo bajan sobre 0 grados. ¿Cómo se llama ese desastre natural? Las heladas, chicos, las heladas, por favor, no te olvides. Así que cuando lleguen las heladas, estos animalitos que se crían van a morir en masa. Los tiahuanacos también
se van a preocupar. Los tiahuanacos estarán, ¿qué hacemos? Por eso, cuando lleguen las heladas, cuando ya llegue ese invierno frío, los tiahuanacos tendrán que sacrificar, tendrán que matar a sus animalitos. En masa 100, 150, 200. Y por ahí estarás pensando, profe, pero la carne se va a desperdiciar. ¿Cómo van a matar 200? No lo van a poder comer. Chicos, ahí vendrá una gran técnica. Una técnica sorprendente. Lo que hacían la gente de Tiahuanaco, los sacerdotes, va a ser matar a su ganado, y la carne lo van a bañar en sal, y lo van a hacer secar al sol. Esa técnica se llama la técnica de deshidratación de alimentos. El hacer la carne en este proceso nos llevará a algo llamado el charqui, que será una carne que no se vinagre tan fácilmente, sino que resiste por un largo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, mira qué técnica van a crear, ¿eh? Para desarrollar la ganadería, ellos crearon la técnica de deshidratación de alimentos. Muy bien. Crearon la técnica de deshidratación de alimentos. Y esto es sorprendente, pues, ¿no? Creando los llamados charqui. Comenzaron con la carne, después esta técnica lo aplicaron a algunos vegetales, surgirá el chuño, pero míralo lo sorprendente. Creando estas técnicas, el llamado charqui, pues, ¿no? Charqui. Una técnica maravillosa. Y lo sorprendente es que haciendo esta técnica, los alimentos conservan sus nutrientes. ¿De acuerdo? Así que es una técnica asombrosa que en la actualidad ha sido llevado a diferentes productos, ¿no? Hoy en día tenemos piñas deshidratadas, manzanas deshidratadas, ¿no? Porque son productos que por más que pasen por esta técnica, conservan todos sus nutrientes. Sorprendente, ¿no? Los tiahuanaco estamos viendo cómo se están adaptando a esa geografía adversa. Siguiente técnica con respecto a los animales. Chicos, en la zona del altiplano, se van a... Bueno, hay un montón de laguitos por ahí, hay una cuenca ahí, cuenca del lago Titicaca. En estos laguitos se van a empezar a criar animalitos, ¿no? Bueno, peces, ¿no? Ten cuidado por ahí, no. Las lagunas en el altiplano tienen el nombre de cochas. En las cochas va a ser la crianza de estos pececitos. Así que la pesca también fue una actividad. Y la pesca se hizo en algo llamado las cochas, chicos. Las cochas. Así se llaman los lagos. Las cochas. Cuidado con el error habitual de los estudiantes, ¿eh? Los estudiantes siempre mencionan ¿qué pececito se criaba? Las truchas, profesor, porque es lo que ven. No, chicos, las truchas no son pececitos del Perú originariamente, ¿no? Fueron traídos, ¿no? A manera de deporte, fueron traídas e introducidas en los lagos. Y lo curioso es que estas truchas son carnívoras. Se comieron a todos los pececitos naturales. Hoy en día es lo que abunda, pero no, las truchas no se criaban. Otros pececitos. Listo, chicos. La ganadería les va a permitir sustentarse, vivir en esta zona. Pero recuerda que la agricultura es importante para poder tener una variedad de alimentos, para poder tener una población que esté apta para diferentes actividades. Entonces, la agricultura también se va a desarrollar en esta zona. Y la pregunta va a ser, ¿y cómo, no? Si es difícil. A pesar de las adversidades, también se va
desarrollar. La agricultura también se va a desarrollar a pesar de las adversidades. ¿Cuáles? Bueno, veamos. Chicos, yo te dije que en esta zona es difícil la agricultura por un desastre natural llamado las heladas que golpean la sierra, y en especial en esta zona que es muy elevada. Las heladas golpean. Chicos, ¿cómo van a superar estas heladas? Esta técnica. Chicos, los sacerdotes tiahuanaco empezarán a crear chakras con estas características. Chakras con elevaciones. Y en esos hundimientos depositarán el agua. Los sacerdotes van a descubrir algo. Y en las partes elevadas venían los cultivos. En las partes elevadas venía el cultivo. El agua estaba depositada en estos hundimientos. Los sacerdotes descubrieron algo, que el agua es un termorregulador. El agua absorbe calor y lo libera. ¿Cómo? Sí, chicos. Para los que han estado en la sierra, se van a dar cuenta de algo. El día que hace más frío es el día que está más despejado, donde el sol llega con fuerza y de noche vendrá un frío con fuerza también. Entonces, ¿qué hicieron los tiahuanaco? Bueno, crearon fuentes de agua. De día el sol llega con fuerza, el agua absorbe, y de noche, que es cuando las temperaturas bajan sobre los 0 grados, liberan ese calor de noche. Liberan ese calor protegiendo, dando calor a estas plantitas. Esa técnica les permitió enfrentar las heladas. ¿Cómo se llamó esa técnica? La técnica se llama Waru Waru. La técnica se llama Waru Waru. O también llamado, mira, por la forma de jorobas también se le llama camellones. Y por ahí un tercer nombre llamado chakras elevadas, ¿no? Porque así se ha realizado. Entonces, esa técnica es maravillosa y le permitió enfrentar ese desastre natural, ¿no? Que hace que la temperatura baje a los 0 grados, que son las heladas, ese desastre. Las heladas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a poner una técnica llamado los Waru Waru o camellones. Los Waru Waru, o también llamado camellones. ¿Listo? Ya lo tenemos. También se encontró en la zona, ¿no? Se van a expandir. También se encontró en la zona técnicas que permitían aumentar los campos de cultivo. Chicos, en el mundo andino, de seguro has visto, en el mundo andino, de seguro hemos visto cómo los cerros. Como diría Antonio Raimondi, el Perú es como una hoja arrugada. ¿Sí? Si alguna vez has viajado en avión, te vas a dar cuenta que sobre el Perú se levanta un montón de montañas, lo cual hace que los valles no sean pampas, sino los valles se cierren. Entonces los valles se vuelven muy estrechos. Los valles, ¿no? Los ríos pasan por ahí y están siendo cerrados por los cerros. La agricultura se lleva a cabo en los valles. La población aumenta. ¿Cómo haces para aumentar los campos de cultivo? Esta técnica permitía aumentar los campos de cultivo. ¿Cuál es la técnica? Chicos, a los cerros van a empezarle a dar escalones. Y en esos cerros se van a empezar a cultivar. A esa técnica que permitía ampliar los campos de cultivo se le llama los andenes. Muy bien, entonces mira, una técnica también fueron los andenes, chicos, ¿ya? Una técnica también fueron los andenes. Vamos, chicos, no te me pierdas, es muy sencillo, de verdad. Y es importante, ¿no? Es importante ver a estas culturas el gran avance que tuvieron.
Los andenes. ¿Cuál es su finalidad de esta técnica? Aumentar los campos de cultivo. En un examen de admisión vino con una frase, con otro término. Aumentar las fronteras agrícolas. Ten cuidado. Los guaru guaru, ¿cuál es su finalidad principalmente? Enfrentar las heladas. Estar preparado cuando vengan las heladas. Ya está. Y veamos la técnica más importante que se va a heredar a otros pueblos y va a continuar hasta la época de los incas. Esta es la técnica más importante, la que viene en los exámenes. Chicos, creo que te dije, es importante que las personas tengan una dieta variada. Eso hace que las capacidades de las personas aumenten. No, acuérdate cuando era niñito, comer pan todos los días te daba ciertas proteínas, pero no lo suficiente. Pero aquel niño que todos los días consumía alimentos variados, sus capacidades serán mayores. Porque tener una variedad de productos hace eso. Chicos, los Tiahuanaco van a crear una técnica, desarrollarán un sistema para poder obtener recursos de diferentes zonas geográficas. Porque en esta zona del altiplano solamente vas a poder conseguir ciertos productos. Papa, maca, por ahí quinoa, por ahí. Pero necesitas que tu población tenga una variedad de productos. Veamos, ¿cuáles son? Chicos, ¿qué hicieron los Tiahuanaco? Hicieron lo siguiente, chicos. Tú sabes que la geografía del Perú son cordilleras. Y bueno, los Tiahuanaco se desarrollaron en una parte elevada. Los Tiahuanaco se desarrollaron en una parte elevada. Los Tiahuanaco estuvieron en una parte elevada. Acá, ahí están los Tiahuanaco. Y lo que hicieron fue empezar a mover a sus familias, empezar a mover a su población, a diferentes zonas. ¿Sí? Los Tiahuanaco están en esta zona y empezaron a desplazar, ¿no? Más o menos, hay bastante familia, dijeron, a ver, tú, Quispe, te vas a la Chala. Y lo mandaron a la Chala. Toda la familia se va a ir a esta zona geográfica. Y ahí se asentarán. Van a encontrar otra familia. Hey, tú, Mamani, te vas a ir a la Yunga. Y lo mandaban a la Yunga. Toda la familia Mamani se iba. Por ahí, otra familia. Hey, tú, Condori. Y se va a otra familia. Otra familia era mandada a la Quechua. Y así mandaban a todos. Chicos, ¿qué es lo que buscaban los tiahuanacos al desplazar a la familia? Ah, y también lo mandaban para otra zona, para la selva, para el oriente. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Por qué a uno lo mandaban a la Chala, Yunga, Quechua? Porque buscaban una variedad de productos. Esas familias ahí se van a encargar de obtener productos de la zona y enviar a Tiahuanaco. Ah, mira. Esa técnica se le va a llamar, a uno lo mandaba a la Chala para conseguir pescado. A la Yunga. ¿A dónde? La zona de Chosica, por ahí Cieneguilla, la zona de Yungay. Lo mandabas para conseguir frutas. La Quechua, maíz. Al oriente, hoja de coca. De esa manera Tiahuanaco tenía toda una variedad de productos, tenía el acceso a una variedad de recursos. Esa técnica es la que van a preguntar en un examen. Se le llama el control vertical de pisos ecológicos. ¿De acuerdo? Entonces esa técnica es maravillosa y nos demuestra esa capacidad que van a llegar a tener. Ellos crearán el control vertical de pisos ecológicos. Esto ha sido pregunta de examen, ¿eh? ¿Sí? Te viene también con otro nombre. Sistema de archipiélagos. También viene con ese nombre, ¿no? Sistema de archipiélagos. Así que ten cuidado. ¿Qué es lo que permitía este sistema? ¿Cuál es su fin? Obtener una variedad de recursos sin necesidad de intermediarios, ¿no? Que era otra manera también de conseguir los productos. ¿Qué hacían? Movilizaban a diferentes zonas.
Profesor, ¿cómo se llamaban estos espacios? Se les llama también enclaves. Por eso también puede ser llamado un sistema de enclaves o colonias. Y ahí vemos cómo Tiahuanaco empieza a expandirse, ¿no? Por la necesidad de su técnica, por la necesidad de su sistema. Chicos, ahí ya vemos que Tiahuanaco es una cultura avanzada. Supo enfrentar las condiciones adversas que tenía la geografía. ¿Quiénes dirigían la sociedad Tiahuanaco? Uy, eso es importante. Lo dirigían una casta de sacerdotes, una casta sacerdotal. Y por eso el tipo de estado que se construyó en Tiahuanaco es un estado teocrático, dirigido por una casta sacerdotal. Es un estado teocrático. Es un estado teocrático. Tenlo ahí, es un estado teocrático. Chicos, su capital. ¿Cuál fue el centro de su capital? Su capital está en la zona de Bolivia. Y es la ciudad de Taipicala, ¿sí? O también llamado la ciudad de Tiahuanaco. Ahí está, ¿de acuerdo? La capital es Taipicala. O también llamado la ciudad de Tiahuanaco. Más fácil, ¿no? La tiene más fácil. No te olvides que esta cultura no apareció como una cultura regional, pero de ahí se va a expandir por esta zona. Es un estado expansivo, pero no a través de guerras, sino tomando territorios desocupados. Es un estado expansivo colonizador. Ese es el término que se les da. Así que vamos a poner esa característica. La cultura Tiahuanaco fue un estado expansivo colonizador. Fue una cultura expansivo colonizador. Y ya está. Muy bien, chicos. Ya estamos terminando. Fácil. La capital está Taipicala, o también llamado Ciudad de Tiahuanaco. Ciudad de Tiahuanaco. Veamos el aspecto religioso. Todas las culturas fueron politeístas, lo cual significa que creían en varios dioses. Recuerda que los dioses sirven para explicar los distintos fenómenos. Así que fueron politeístas. Aquí lo ponemos. Fueron politeístas. Pero de todos los dioses siempre hay uno, el principal. ¿Y quién fue el dios principal? ¿Quién fue el dios principal? Veamos. El dios principal. El dios principal Tiahuanaco ha quedado representado en una escultura de piedra. Yo tengo esta figura. A ver, no sé si pueden ver. Esta figura llamado la portada del sol. Aquí quedó representado el dios más importante. Mira, ahí está. Hay una figurita, hay una deidad aquí. Una persona agarrando dos báculos. Es el dios de las varas. Ese es el dios principal de esta cultura. En esta época asociado a lo que es el clima, fenómenos atmosféricos, por ahí, ¿no? Trueno, ¿de acuerdo? Así que esa es la deidad más importante. Y mira el detalle con el cual ha sido trabajado, porque esta deidad viene de la cultura chavín. Mira, esta deidad, puedes ver su carita, salen lágrimas de sus ojos. Por ello, también es llamado el dios llorón, ¿de acuerdo? Así que, mira. Y esta deidad trascenderá y llegará a los incas con el nombre del dios Huiracocha. Mira, tiene varios nombrecitos, pero ese es, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿quién es el dios principal? Lo tenemos, el dios principal es el dios de las varas. El dios de las varas. También llamado el dios de los báculos, el dios llorón en esta cultura. Hay que ponerlo por ahí. El dios llorón. O también llamado Huiracocha, pues. Huiracocha, ahí está. Perfecto, ya lo tiene, chicos. Características. Esto viene en un examen. Y esto es
fundamental, ¿no? Como te digo, el curso de Historia y Cultura General es importante. Manifestaciones culturales. ¿Qué te va a venir? Aquí te vamos a dar las fijas, ¿no? Lo que viene en un examen. ¿Cuál es el arte más destacado de esta cultura? ¿Cuál es el arte más destacado? Bueno, chicos, hablar de Tiahuanaco es hablar de sus construcciones de piedra. Fueron construcciones monumentales. Construyeron templos, palacios, fortalezas, hechos de piedra, muy bien labradas. Es increíble. Entonces, una característica, el arte que más destacaron fue arquitectura y sus tallados en piedra, la litoescultura. Entonces vamos a poner, ¿cuál es el arte más importante? Ponemos. La litoescultura, que viene a ser el tallado en piedra. Tallado en piedra. El tallado en piedra. Aquí se lucieron, ¿ah? Aquí se lucieron la cultura tiahuanaco. Y como te dije, hablar de Tiahuanaco es hablar de sus grandes construcciones de piedra. Y eso ya sería la parte de arquitectura. La parte de arquitectura. Trabajaron muy bien la piedra. En lo que es litoescultura, ellos trabajaron esto, pues chicos, ¿no? Trabajaron la portada del sol. Profe, ¿se ha caído la construcción? No, chicos, esto ha sido construido así. Portada del sol, chicos, porque al salir el sol de oriente, se puede ver a través de esta puerta un reflejo maravilloso. De verdad, un reflejo maravilloso, único, cautivador, asombroso. Esto es la portada del sol, es quizás la figura más importante. Aquí quedó representado su dios principal. Y también tenemos a estas figuras. Tenemos a esta figura, los llamados monolitos. Son litesculturas de 4 metros, de 7 metros, enormes, labradas. ¿Quién está en estos monolitos? Están los sacerdotes. Entonces, ponemos chicos, como ejemplos tenemos, a ver, tenemos la portada del sol, Ahí quedó representado el dios más importante, el dios principal. Ahí está el dios principal, ¿de acuerdo? Este dios de las varas, en esta portada está acompañado de unas aves sagradas. Quizás sea parte de un calendario agrícola. También esta litoescultura puede venir con otro nombre. Juega con los nombres. Sol Inti, portada Punku. Inti Punku, también por ahí nos pueden agarrar con eso. Ten cuidado. El Inti Punku. Ahí tenemos el Inti Punku. Esa es una muestra de este arte. Otra muestra es estos sacerdotes, estos monumentos de sacerdotes llamados monolitos. Los más conocidos son lo que te mostré, el monolito de Ponce y Bennett. Son los nombres de los arqueólogos quienes lo encontraron. ¿Sí? Son estas figuras, creo que ya has visto, son estas figuras de piedra. ¿Sí? Son estas figuras de piedra enormes. ¿De acuerdo, chicos? Este es el monolito de Ponce. Aquí lo tenemos en otro detalle. Aquí está un sacerdote agarrando cuchillo y agarrando un rapey. Por ahí algunos estudiantes me preguntaban, profe, mi libro dice rapey, ¿qué cosa es? Chicos, los sacerdotes para entrar en trance necesitaban consumir alucinógenos. Y bueno, ellos lo que hacían era fumaban algunas hierbas. Y el rapey es una tabla que te permite aspirar, ¿no? El rapey. Por ahí lo vas a escuchar en algunos libros. Así que atento.
Listo, chicos. Muy bien. El monolito de Ponce y Bennett, que son figuras de sacerdotes. Son sacerdotes. Ya lo tenemos. Mira, mira. Y estamos llegando al final. Fácil. Ah, también. Ten cuidado con esto. Las cabezas clavas fueron exclusivamente de Chavín. No. Hubieron otras culturas que también hicieron sus cabezas clavas, representando a sus sacerdotes por ahí. Esta cultura tiahuanaco también creó sus cabezas clavas, así que mira, atento. Aquí también se creó las cabezas clavas. ¿De acuerdo? Eh, la teoría más difundida, que es la de estos arqueólogos, Pons y Bennett, es entender que estas cabezas clavas, en lo que es la plaza de Templete, ¿qué representan? Son varias, ¿ah? Son varias. Según estos arqueólogos, señalan que estas cabezas representarían a todas las etnias que formaron la cultura tiahuanaco. Por ahí. Otra teoría, que son las cabezas de los sacerdotes. Muy bien, entonces hay que manejar esa información, hay que estar atentos. Listo, chicos. Arquitectura, ¿no? Hablar de Tiahuanaco es hablar de esas grandes construcciones monumentales de piedra. ¿Ya? Son construcciones monumentales de piedra. Sus construcciones monumentales de piedra. Y lo que llama y sorprende aún más la atención es estas construcciones enormes, cómo se sostienen, cómo logran unirse. Chicos, lo que se ha descubierto al desplomarse alguna de estas construcciones es que ellos crearon una técnica, la famosa técnica de grapas. Lo que se ha descubierto, chicos, lo que se ha descubierto es que en estas construcciones, en estas construcciones, en esos bloques de piedras de toneladas, se ha encontrado metal derretido. Y ese metal derretido permitía unir esas piedras. A esa técnica le llamaremos la técnica de grapas. Estas podían ser de bronce, de cobre y servían para empalmar. Así que, muy bien. Hay que recordar aquí la técnica. Tenemos la técnica de grapas, chicos. Tenemos la técnica de grapas para sostener. ¿Qué construcciones? La que siempre viene en los exámenes, el Palacio de Calasasaya, donde se encontró la portada del sol. ¿Ya? Así que siempre hay que recordar. Entre las construcciones, edificaciones más común, tenemos el Palacio de Calasasaya. El Palacio de Calasasaya. Está. Las cabezas clavas. ¿Dónde se encontró? Bueno, al costado de Calasasaya hay una plaza hundida, para hacer ceremonias. En esa plaza hundida la decoración está con cabezas clavas. Es la plaza de Templete. Otra construcción tenemos la de Templete. Cercano a estos lugares sagrados está un templo llamado Acapana, el templo de Acapana. El templo de Acapana, que está en un cerro, chicos. Acapana. ¿Listo? Y como dato curioso, chicos, hay cosas del pasado que tienen mucha intriga, tienen mucha especulación de cómo se hizo y como hasta el día de hoy se desconoce cómo pudieron hacer esas construcciones, esos dibujos, la gente asocia a cosas alienígenas. Y hay una construcción tiahuanaco que se presta para estas teorías, ¿no? Algunos programas por ahí vas a encontrar como alienígenas ancestrales. Han ubicado en Tiahuanaco una construcción que podría ser una evidencia que los alienígenas habrían llegado a esta zona, ¿no? ¿Por qué?
porque las técnicas, la forma como fue construida este templo llama la atención, ¿no? Porque hasta el día de hoy las técnicas modernas no igualan esa perfección. Y se pregunta, ¿cómo pudieron hacer estos pueblos? Así que, ¿qué templo te estoy mencionando? El templo, el Pumapunku. El Pumapunku, chicos, es una construcción muy enigmática, curiosa, ¿no? Ahí se puede ver las técnicas de labrado de piedra muy avanzado, ¿no? Muy avanzado, que hasta el día de hoy no tiene una explicación. ¿Qué cosa fue? ¿Cómo lo hicieron? Así que, sí, dato curioso, esto lo puedes buscar en internet, te sale, vas a poder curiosar un poco más. Y bueno, chicos, ahí está el arte más importante y aquí no te olvides. Recuerda que esta cultura no solamente pertenece al Oriente Medio, sino también pertenece al Intermedio Temprano, la época de los maestros artesanos, la época de los grandes ceramistas. Y esta cultura no se quedó atrás. También te creó una cerámica que es especial, ¿no? Para las ceremonias. Su aporte también es en la cerámica. Te creó una pieza que va a empezar a tener mucho valor y llegará a la época de los incas con otra calidad. Chicos, ¿qué cosa te crearon ellos? Te crearon estas cositas, chicos. Te crearon este vaso. Te crearon este vaso enorme. Un vaso con boca amplia, base estrecha. Son los llamados queros, los vasos ceremoniales. Le metían ahí la chicha, ¿no? Para hacer las ceremonias. Así que, sí. Este quero es importante. ¿Qué característica tiene? Polícroma. Y como estamos hablando de sacerdotes, los pebeteros. Son vasijas donde se colocaba tipo incienso para que bote humo. ¿De acuerdo? Los pebeteros. Son dos piezas características de esta cultura. Mira. ¿Listo, chicos? Ahí está. Entonces, la cerámica es polícroma y tenemos dos piezas. Tenemos dos piezas como característica. Las dos piezas vienen a ser pebeteros y los queros, que principalmente fueron de arcilla fina, y cuando llega la época de los incas serán ya de metales, ¿no? De metales, de oro, de plata, los queros, que son vasos ceremoniales, y los pebeteros, ¿ok? Listo, chicos. Gracias por acompañarme en esta clase. Esto fue la cultura de Tiahuanaco. Espero que te sirva de mucho. Nos vemos.